Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Ronald Ortega y el día de hoy vamos a hablar sobre las estructuras condicionales parte 1 en PCI. Así que comencemos. Introducción. En la vida real o la actividad diaria siempre tomamos decisiones muy básicas que pueden ser conscientes o inconscientemente según al contexto que nos encontremos, ya sea un contexto político, social, económico, personal, sentimental, entre otras. Desde una simple acción desde que despertamos hasta que nos vamos a acostar. Por ejemplo, con qué pie levantarnos, qué ropa usar, qué ruta tomar para llegar a nuestros centros de labores o estudios, etc. Estas decisiones, como bien lo he dicho, son actividades diarias, pero se basan en ciertas consideraciones o criterios que se muestran poco a poco a lo largo del día, del mes o del año, que nosotros lo podemos llamar condiciones. Pueden existir una o más condiciones o criterios que puedan aparecer. Según a cada criterio o condición, o en todo caso, un gran conjunto de condiciones que se van a cumplir, va a suceder determinadas acciones o efectos. Eso es lo que pasa en el día a día de toda persona. Esto aplicado a los algoritmos también se ve reflejado. ¿Cómo? Como una estructura condicional, que es una sentencia en la cual a cada acción previa, que le hemos dicho condición, generará una acción automática o conjunto de actividades que es el efecto ante la condición dada. Puede existir una o más acciones previas o condiciones y también a la vez pueden existir varias acciones como respuesta, ya sean automáticas o no. Puede ser a una condición varias actividades, como varias condiciones a varias actividades, o de varias condiciones a una sola actividad. Gráficamente tenemos dos tipos, la simple y la compuesta, a la cual vamos a detallar de manera específica. Estructura condicional simple. Solo se ejecuta cuando la condición se cumple. Tenemos en el gráfico una condición que está en el símbolo de rombo, normalmente es una pregunta, en la cual se responde si es verdadero o no es verdadero. Si es verdadero, se hacen unas tareas, un conjunto de actividades, puede ser una lectura o una escritura o una operación, tema que ya vimos en videos anteriores. Si no te acuerdas, aquí dejo el enlace. De no ser cierto esa condición, salta esas actividades y sigue haciendo otras actividades, no hace nada. Pero por el otro lado tenemos, antes de eso, perdón, tenemos la sintaxis en el PCI. Tenemos el nombre del algoritmo, condición simple, al final tenemos el fin del algoritmo y dentro de ellas tenemos la condicional. Toda condicional siempre empieza con la palabra sí, luego sigue la condición a evaluarse y luego la palabra reservada entonces. Ese entonces está antes de las acciones que van a cumplirse si la condición es verdadera. De no ser verdadera, no pasa nada, simplemente el algoritmo finaliza. O si es que hay otras actividades, se saltan a esas actividades. Caso contrario, en una estructura condicional compuesta, cuya definición es que ejecuta una cierta cantidad de acciones cuando la condición se cumple y se ejecuta otra cantidad de acciones cuando la condición no se cumple. En el gráfico vemos la misma condición encerrada en un rombo y dos respuestas, si se cumple o no se cumple. Si se cumple, hay ciertas tareas que se realizan. Si no se cumple, aquí sí se van a hacer otras tareas. No es como en el caso de la condicional simple, que no se hace nada y se da un salto. No, aquí sí o sí, sea cumplir o sea no cumplir, cualquiera de las dos van a ejecutar tareas. Por eso es una condicional compuesta. Su sintaxis en PCI, ya sabemos, el algoritmo, el nombre arriba, fin de algoritmo, la última línea. Ahora, esta condicional es compuesta, tiene una palabra más. Tenemos el sí, la condición que ya hemos hablado, el entonces para hacer las acciones de verdadero, y acá viene la palabra si no. Si no se cumple esa condición, se ejecuta otras acciones. A este grupo se le llama las acciones por falso, que también siguen siendo otras actividades, tal igual como las actividades del verdadero. Solamente que estas se cumplen si la condición sale falsa. Bueno, ahora pasemos al código. Bien, estamos en el PCI y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Determinar si un número es múltiplo de 2. En caso de serlo, mostrar un mensaje. Y en caso de no serlo,
no enviar ningún mensaje. Entonces, procedemos. El algoritmo se va a llamar condición simple. Tenemos la definición variables. Como me habla de un número, entonces voy a definir un número. Definir num de número como entero. Ya está. Vamos a pedir la entrada de variables. La entrada de variables siempre se da con dos comandos que están a mi lado derecho, que es escribir y leer. Escribir para avisarle al usuario que tiene que ingresar algo y leer para que lea todo lo que entre por el teclado. Si no nos acordamos de esto, no te preocupes, acá arriba también dejo otro enlace para recordar videos anteriores. Entonces la entrada de variables tenemos escribir, se autocompleta, entre comillas, ingrese un número cualesquiera. ¿Va? Leer. Ya está. Tenemos el escribir, tenemos el leer. Eso estaba en la entrada de variables. En el proceso va, en nuestro caso, una condicional simple. Por defecto, PCIN te da una condicional compuesta. Pero como este ejemplo va a ser de una condicional simple, vamos a eliminar esto, si no, y acciones por falso. Lo borro, ya está. La expresión lógica. Vamos a usar el num con el símbolo porcentaje 2. Porcentaje 2 igual a 0. Entonces, ¿qué está pasando acá? Me está diciendo que si el número, al ser dividido con 2, me da un residuo 0, entonces vamos a escribir un mensaje. El número es múltiplo de 2. Este símbolo porcentual significa residuo. ¿Qué residuo nos da al dividir nuestra variable con el número 2? También se puede usar la palabra mod, pero acá tenemos que dejarlo separado. Ya está. De igual manera, si el módulo del número, al ser dividido con 2, es igual a 0, entonces hay que escribir un mensaje. El número es múltiplo de 2. Mod significa módulo, que significa qué residuo nos está quedando. Entonces, ya está. En la salida no ponemos nada. Ahora, vamos a ejecutar. Botón verdecito. Y ya está. Ingrese un número cualesquiera. Ingresemos 30. El número es múltiplo de 2. Bien. Reiniciamos. 99. No pasa nada. Entonces, solamente va a funcionar cada vez que el número sea par. Va a aparecer un mensaje. Cuando sea un número que no sea múltiplo de 2, simplemente finaliza el algoritmo. Reiniciamos. Un número, 1000. El número es múltiplo de 2. Reiniciar. Otro número, 9999. Enter. Ejecución finalizada. Por otro lado, en el algoritmo de condición compuesta, nos da el ejemplo. Determinar si un número es múltiplo de 2. En caso de serlo, mostrar un mensaje de afirmación. En caso de no serlo, mostrar un mensaje de negación. Similar al anterior, vamos a definir nuestras variables. Definir num como entero. Muy bien. En la entrada de variables sabemos que usamos los comandos escribir y leer. En el ejemplo anterior yo los escribí. Ahorita voy a usar los botones que están a mi derecha. Por acá. Escribir. Se autocompletó. Borro lista de expresiones. Abro comillas. Y pongo ingrese un número cualesquiera. ¿Está? Recuerda que en el pseudocódigo no es obligatorio poner los puntos y comas. Así que lo puedes poner como también no. Es a criterio de cada uno. Usamos el botón leer para leer nuestra variable y vamos a leer. Como la única variable que hemos definido es num, vamos a definir num. Todo lo que ingresemos en el teclado se va a guardar en num después de darle el enter. Ya está. En el proceso vamos con el botón que está a mi derecha, sí, entonces sabemos que por defecto nos da una expresión compuesta y es lo que queremos en este ejemplo. Expresiones lógicas. Otra vez, si el número al ser dividido con 2 es igual, me queda un residuo igual a 0, entonces
va a haber un mensaje que diga es múltiplo de 2. Si no se cumple esta condición, o sea que me puede salir un residuo 1, 3, 5, cualquier residuo diferente a 0, entonces acá a mí va a haber otro mensaje, en el cual nos va a decir, abro comillas, no es múltiplo de 2. Y con esto finaliza nuestro algoritmo. Vamos a probarlo. Esta vez no tuvimos salida. Ejecutamos el mismo ejemplo. 130, perdón. Es múltiplo de 2. Problema, reiniciar. 99 no es un múltiplo de 2. En el caso anterior, el algoritmo hubiera salido ejecución finalizada, más no el mensaje que dice no es múltiplo de 2. Es porque acá ya hemos ordenado que cuando no se cumpla la condición, aparezca cierta actividad. Y esta actividad es escribir un mensaje, el cual dice no es múltiplo de 2. Reiniciar, le damos 1000, es un múltiplo de 2. Reiniciamos, en 1999, no es múltiplo de 2. Entonces chicos, esto fue todo conmigo en Estructuras Condicionales 1 en PCInt. No te olvides darle me gusta, comparte el video y si aún no estás suscrito, suscríbete. Mi nombre es Ronald Ortega, hasta luego.